Unas elecciones potencialmente cruciales se realizarán este domingo en Venezuela, cuando se buscará la sucesión del presidente Hugo Chávez, fallecido en marzo pasado, o al menos eso fue la versión oficial. Enrique Capriles, de la oposición, y Nicolás Maduro, del gobierno, presidente en funciones, se disputarán el poder. ¿Quién ganará, Talía? Buenos días, ¿cómo estás? Es Talía Flores, que no necesita más presentación que esta. Gracias, Jorge, buenos días. Yo creo que todavía es difícil mencionar, aun cuando todo hace pensar que quien va a ganar las elecciones es el candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, no solamente porque heredó de un líder potente como Hugo Chávez la presidencia, y ahorita es un presidente, yo creo que si nos ponemos a ver constitucionalmente no le podríamos decir presidente encargado siquiera, pero tiene todo el aparataje del Estado. Es impresionante la maquinaria electoral, al punto que alguna gente ha hecho cálculos de que ha estado como 40 horas en la televisión el candidato Maduro y 1 minuto y medio Enrique Capriles. Esa es la proporción. Esa es la proporción. 40 horas contra minuto y medio. Contra 1 minuto y medio, y eso ha salido en varios noticiarios de Venezuela y también en las agencias internacionales, que son las que ahora cuentan al propio pueblo de Venezuela. Claro. Porque ahí habría que ver cómo es cuando se amordaza la prensa, cuando se callan las voces, cuando hay también temor en los medios de comunicación, que viene un gobierno tan fuerte como el gobierno socialista de Venezuela y es el que pone la voz cantante. Entonces tienen que venir periodistas del extranjero para contarle al pueblo venezolano lo que está sucediendo, porque estos hechos, esta contabilización de los minutos de televisión en los canales públicos, porque son ya varios, ha hecho desde fuera. Ahora, Maduro no es Chávez. No tiene su encanto, no tiene su rapidez mental, es un hombre sin ninguna formación. Bueno, Chávez tampoco la tenía. Y más bien Capriles parecería que está subiendo. ¿Crees que si ganara Capriles el Tribunal Electoral, controlado también en el gobierno, allá en Venezuela como acá en el Ecuador, reconocería el triunfo de Capriles? Es que es la franquicia, no hay que olvidarse nunca, ¿no? La franquicia bolivariana se maneja de la misma forma, los gobiernos, inclusive los nombres de las organizaciones de Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, pero yo creo que en Venezuela... Poder ciudadano, poder electoral, es igualito. Sí, sí. Es que además los libretistas son los mismos españoles que vinieron acá y que han pasado por Bolivia y que quisieron ir a Honduras, recuerda. Claro. Pero lo que sucede es que yo sí tengo dudas de que haya transparencia totalmente, pero algo está moviéndose en Venezuela estos días previo a las elecciones, que hay un temor, creo, porque para que ayer Nicolás Maduro, que controlan el Consejo Nacional Electoral, vayan a firmar un documento que digan que van a aceptar los resultados electorales ellos, cuando normalmente siempre eso hizo la oposición. Recuerda que eso le planteó el propio Capriles a Chávez. Significa que ellos saben que las cifras están moviéndose, pero los observadores internacionales tampoco existen, a no ser la gente de UNASUR que está allí, ¿no? Que son más o menos el poder observándose a sí mismo. Entonces, difícilmente, incluso si gana Capriles, creo que le entregarían el poder. Pero voy a decir algo que va a sonar bien fuerte. Yo creo que no conviene que gane Capriles. ¿Por qué? Porque le estallaría la bomba en sus manos. ¿Cuál bomba? La bomba de la situación económica. Venezuela es un país asentado sobre una cosa de cristal. Tienen las mayores reservas petroleras del mundo y ha caído entre el 2010 y el 2011 1 millón de barriles diarios de producción petrolera. La inflación se calcula que cerrará el año en 35%. Es un estado, realmente una condición dramática. No hay víveres, más del 50%, aun cuando hay gente que dice que sería el 70%, de carencia de los productos básicos para la población. Y todo eso ha sido este momento amorigerado, cubierto por las dádivas que da el gobierno, porque simplemente entregan comprando a veces, por eso que Colombia está muy cercanamente ahora en lo económico, porque ha estado comprando víveres pero no producen nada. Entonces tú dices, si ganara Capriles, él tendría que afrontar las consecuencias de 14 años de mal manejo de la economía que ha llevado a una inflación altísima. Con lo cual, Jorge, con lo cual la gente extrañaría a Chávez y al socialismo del siglo XXI, claro, porque no van a pensar,
por más que ya yo creo que los medios volverían a contar, porque yo creo que una de las cosas, de los compromisos enormes de Capriles sería volver al estado legítimo de una democracia donde hay una prensa libre que cuente lo que sucede. Sin embargo, no sería suficiente porque la ideologización es ya de una generación y media prácticamente que creen todavía en los poderes casi divinos que tiene este momento Chávez, a quien la propaganda le hace ver que está en el cielo. Entonces, si Capriles llega, dirían, miren, esos son los escuálidos, entonces ellos deben estarse llevando el dinero y a nosotros nos hace falta. Pero, ¿tú crees que la bomba, uso tus palabras, va a estallar inexorablemente y pronto? Parece que sí. Estaba leyendo en algún diario europeo que habíamos comentado de que la prensa extranjera es la que tiene más información de Venezuela, que aparentemente tuvieron acceso, digo aparentemente porque no tengo el documento en mis manos físicamente, un documento de un sector del gobierno de Venezuela donde cuentan que el problema es muy serio. ¿Y también inminente? Inminente, pero realmente lo terrible de ese documento no es solamente esto, sino que la solución piensan que es radicalizar el socialismo. Y ahí mencionan a esta fundación CEPS, que es de Rubén Viciano, de Viciano Pastor y de Martínez Dalmau, los ideólogos de Montecristi. Ajá. Ellos recomiendan más socialismo para solucionar estas carencias y que ellos le llaman una bomba, le llaman bomba atómica, que dicen inclusive que el efecto sería devastador en varios sectores. Pero entonces, ¿qué es lo que pretenden este par de españolitos? Que empiecen las estatizaciones brutales para con eso tapar la situación, lo dramático de la situación. Claro, porque no hayan una solución macroeconómica ni una solución social donde diga, bueno, dejemos de tener todos los privilegios que tiene una casta del gobierno, porque no hay que olvidarse que hay una gente que se llama boliburgueses, que son los burgueses del bolivarianismo, que son gente que tiene fila de autos en sus casas, que dice que tienen además un gusto por claro, gigante. Los nuevos ricos del socialismo del siglo XXI. Que son unos millonarios estruendosos. Claro, que van en sus carros que la gente todavía no se ha enterado, pero que tarde o temprano se enterará en varios países. Jorge, es que eso es, yo creo que el punto más importante que deberíamos no descuidar nunca. Cuando sea conversar en la esquina de la calle a la gente, que un país, una nación que no tiene una prensa libre, cuya población no tiene posibilidades de informarse de lo que está sucediendo, puede ser víctima de esto, de que no le cuenten la realidad. Ellos no saben que la gente cercana al presidente Chávez, al expresidente Chávez, que está en el gobierno bolivariano en Venezuela, son gente con demasiado poder económico, con unas dimensiones impresionantes. En esa investigación que hicieron varios periódicos del continente, que aquí no ha tenido repercusión en el Ecuador infelizmente, se desveló las fortunas de varios gobernantes y de varias gentes cercanas a los gobiernos de varias partes del mundo, en las Islas Caimán sobre todo, y en otros paraísos fiscales. Ahí hay varios paraísos fiscales, varios de los cuales son miembros del ALBA. Exactamente, entonces son claro, pero el problema en cambio es que Maduro, porque claro, hay gente que dice eso, si a Capriles le toca gobernar, le va a estallar la bomba de 14 años de mal manejo económico del socialismo del siglo XXI, y la gente después, como tú decías, va a extrañar y va a decir, con el socialismo del siglo XXI estábamos mejor. Pero en cambio, si gana Maduro, no es prolongar la agonía de un pueblo. Bueno, y lo más probable es que gane él, porque no sé si es que haya manera de que pierda Maduro, digamos, porque por esos controles. Pero entonces Venezuela está condenada a seguir hundiéndose. Aparentemente el triunfo de Maduro es lo más probable el día domingo, con lo cual no veo que vayan a cambiar del programa hasta ahora, que tienen hasta ahora. Pero si la situación económica es tan crítica y hay indicadores de que la situación económica es verdaderamente crítica, porque claro, estos gobiernos, por su afán de perpetuarse los gobernantes, primero silencian a la prensa, después adquieren todos los controles y después, en vez de invertir en producción a largo plazo, generan consumo, con lo cual se proyecta una imagen de bonanza que encandila a los pueblos, los engaña. Pero si la situación es tan grave, ya Maduro no lo va a poder tapar y puede dispararse por cualquier parte y causar más pesares
al pueblo de Venezuela. Claro, es un riesgo inminente de que suceda. Pero tú eso. quieres que eso pase y No, por eso quieres que gane Maduro. No, por favor, es más, mis deseos serían de que haya democracia en todos en todo nuestro continente, en todos nuestros países, y eso implica que haya un Congreso que diga las cosas, que haga las leyes, que produzca las leyes, no que le manden desde el Ejecutivo y se allanen. Sería un país con prensa libre, con gente pronunciándose en las calles. Con justicia independiente, con fiscales que no piden permiso al presidente para trabajar cada mañana. Yo soy una demócrata y convencida de que no hay otra forma de gobierno en esta sociedad, en esta civilización. Lamentablemente eso no ocurre, pero el hecho cierto es que puede ganar Maduro, y de hecho parece que va a ganar Maduro. Y ahí viene la incógnita: ¿cómo van a manejar un país en crisis? Una economía que está al borde del colapso. Yo estuve en septiembre, Jorge, inclusive estuve en una conferencia de prensa, un monólogo, donde el presidente Chávez habló 3 horas. Y estuve ahí, frente a frente con el presidente Chávez. Y yo, para subirme a un taxi, porque la primera vez me cobraron algo así como $35 una carrera de taxi, porque no había cambiado todavía la moneda. Me dijeron en el hotel: no cambie en los lugares oficiales porque cuesta $3 bolívares 50 un dólar. En los propios taxistas, si encuentra uno, le va a cambiar a 11 bolívares por dólar. Ahora están vendiendo hasta 25. Hasta 25 y 26, o sea, de septiembre aquí es una inflación terrible. Y es una depreciación inmensa de la moneda. De la moneda extraordinaria. Entonces, yo no sé cómo van a actuar. ¿Sientes tú que por esto que está pasando en Venezuela, el socialismo del siglo XXI empezó ya su etapa, o está empezando su etapa de declinación? Bueno, por lo menos perdieron al vocero que mantenía, yo no sé cómo, yo creo que tenía unas cualidades excepcionales del presidente Chávez, que sostenía un liderazgo internacional. Y mira qué Chávez... pasó con el CID. La propuesta de hacer las reformas a la CID no tuvo eco, ni siquiera no, fue una derrota muy penosa del Ecuador. Que es parte de ese núcleo que es Argentina. Sin Chávez, con Evo Morales, con Correa, con Daniel Ortega, con la señora Kirchner, ¿tiene futuro el socialismo del siglo XXI? Yo creo que no, pero no va a ser fácil deshacerse de eso. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tienen todas las estructuras del Estado en sus manos. Y desmontar ese aparataje, donde, por ejemplo, lo de Venezuela, la cantidad de funcionarios públicos, solo en PDVSA sé que han ingresado como 100.000 personas adicionales. Entonces son verdaderos monstruos que desde ahí adentro sostienen esos aparatos que ya se les está viniendo encima. Pero el pueblo no está empezando a entender y añorar la democracia, añorar el derecho a decir sus verdades, a que haya pluralismo, a que haya alternabilidad en el ejercicio del poder, a que los recursos fiscales sean utilizados con rectitud y a que esos recursos fiscales sean utilizados para incentivar aparatos productivos que generen riqueza y trabajo a largo plazo y no se gaste la plata en consumo que deslumbra, pero que se va como agua entre las manos. Claro, justamente la gente que tiene acceso a la información, una población que puede conocer que existen otras realidades, pero no la mayoría de la población que está viviendo justamente de esas cosas que son dádivas. Por ejemplo, en Venezuela yo nunca dejaré de reconocer, aunque a alguna gente no le agrade que se reconozca, los programas Misiones cambiaron la vida de la gente, porque los gobiernos anteriores, en un país tan sacrificado, con dictadores tan terribles que ha tenido de largo plazo, igual en esa nación hubo pobres que nunca recibían nada. Entonces, de no recibir nada a que haya un médico, así sea un médico cubano, no sea médico nacional, y que haya medicinas, así no sean las medicinas para curarte la enfermedad, pero te están atendiendo, y que tengas algo de alimento, y que tengas acceso a la escuela, es un gran cambio. Entonces, esa gente va a seguir defendiendo, parte del pueblo de Venezuela y parte del pueblo ecuatoriano y parte del pueblo de los países de habla van a seguir defendiendo a los gobiernos, porque están ahora recién siendo reconocidos como ciudadanos. Va a costar mucho porque estamos pagando las ineficiencias de los gobiernos pasados, de gobiernos que gobernaban así, mirando solo en la perspectiva de ellos. Demócratas también que no ejercieron la verdadera democracia porque descuidaron a una parte del pueblo. Pero entonces el remedio está resultando peor que la enfermedad, porque esa era una enfermedad, pero este remedio no remedia, parece que remedia. Es como que darle a un enfermo grave una aspirina, claro, le va a quitar el dolor.
pero el mal va a seguir en el fondo. Claro, ese es el problema, por eso que yo no pienso que va a haber un cambio inmediatamente, inminente. Salir de esto va a ser muy difícil y quizá traumatizante. Ojalá que no. Thalía Flores, muchas gracias por haber estado aquí. Thalía Flores hablando sobre las elecciones del domingo en Venezuela, que pueden cambiar, y eso lo analizaríamos en algún otro momento, toda la geopolítica regional.